Quiero saludar a la honorable representante a la Cámara, Olga Lucía Velázquez, ella es del Partido Liberal, quien hizo parte de la conciliación de la reforma tributaria. Representante, buenos días. Buenos días, Julio. Yo quisiera preguntarle, de las cosas grandes de recaudo de impuestos que se esperaban, como el tema de las gaseosas que ni siquiera se discutió, ¿qué otra cosa grande se excluyó de la reforma? Bueno, el tema de las gaseosas se discutió en las comisiones conjuntas y se negó, es decir, no siguió el trámite porque se negó en las comisiones conjuntas el impuesto a las gaseosas. Ese era un recaudo importante. Otro recaudo que traía el gobierno dentro de la propuesta era gravar a los asalariados. 1.9 billones de pesos se dejaron de recaudar, que fue una de las grandes defensas que dio el Congreso. En esa presentación del proyecto de ley estaba bajar la base gravable, es decir, personas que ganaran de 3.400.000 hacia abajo hasta 2.700.000, tenían que entrar a ser contribuyentes, es decir, 440.000 nuevos contribuyentes. En el trámite en el Congreso hubo una gran defensa por los asalariados, razón por la cual la base gravable sigue siendo los 3.400.000 y no los 2.700.000 que pretendía el gobierno. Y la tabla de tarifas para el cobro de la renta en los asalariados quedó la misma que hoy se tiene. Entonces esos ingresos que pretendía el gobierno, 1.9 billones de pesos en materia de asalariados, tampoco los va a recaudar, al igual que las gaseosas. Son los dos grandes temas, creo, frente a los ingresos que traía el proyecto de ley de manera inicial. Representante, con respecto al IVA, que es un impuesto que finalmente pues toca a todos los colombianos, sobre todo a la clase media, y que pues ustedes, los ponentes, han dicho que defendieron en esta conciliación a la clase media, ¿cómo queda? Sobre todo en aquellos productos femeninos, también en la telefonía celular, ¿cómo se aplicará este impuesto de IVA a este tipo de productos? Bueno, es muy importante tener presente que pasa del 16 al 19, el incremento son 3 puntos del IVA, que efectivamente no es lo que quisiéramos, no es lo que deseamos que se incrementara el IVA, pero la discusión que se dio alrededor de la necesidad de la reforma, que a la luz de todos los partidos, porque las ponencias que se presentaron, tanto del Centro Democrático como del Partido Verde, como la ponencia mayoritaria, fue positiva, es decir, todos manifestaron la necesidad de la reforma tributaria. El IVA era lo más impopular que se podía hacer. ¿Y qué se trató de hacer? Que algunos productos que en la conciliación ayer se dieron y quedaron aprobados, como las toallas higiénicas y los tampones, pasaran de la tarifa general al 5%. Ahora, ¿qué tenemos que verificar? Que efectivamente esa disminución del IVA también esté directamente relacionado con el precio, es decir, del 16 que hoy tiene baja al 5%, que ese 11% de disminución del IVA se vea en un precio menor de los tampones y las toallas higiénicas para las mujeres. Productos de la canasta básica, la canasta familiar la define el DANE, no están gravados. Hay otros productos que ya venían gravados con el 5% y continuaron con el 5%. Y algunos productos, y los productos que estaban en la tarifa general del 16 pasaron al 19, es decir, aumentaron 3 puntos de IVA. ¿Qué se logró ayer en la conciliación? Que las toallas higiénicas y los tampones quedaron de la tarifa general, pasaron al 5%, los carros eléctricos, bicicletas, también quedaron exentas de la tarifa general, pasaron al 5%, bicicletas hasta de 1 millón de pesos. El internet, estrato 1, 2 y 3, internet fijo, también quedó exento del IVA. Los celulares y las tabletas con un valor de 650.000 pesos hacia abajo también quedó exento de IVA. Computadores de 1.500.000, exentos de IVA de 1.500.000 hacia abajo, de 1.500.000 hacia arriba tienen IVA.
Bueno, creo que en materia de IVA fue una discusión muy grande, y lo que esperamos también es que podamos verificar que los productos que pasaron de tarifa general al 5% evidentemente disminuyan el precio al consumidor final. Representante, ¿y en qué quedó el tema del aporte de los pensionados para la salud? Se lo pregunto porque en Cámara se aprobó la disminución de este aporte del 12 al 4%, y en el Senado pues no se incluyó esta disposición en el articulado porque no contaba con el apoyo del gobierno nacional. Bueno, fue una votación unánime en Cámara, es decir, la Cámara no solamente ha aprobado los dos proyectos de ley, uno que no logró llegar al cuarto debate, esa disminución de la tarifa del 12 al 4, pero además en Cámara le habíamos colocado un límite, y era para pensiones iguales o inferiores de 4 salarios mínimos legales vigentes. Es decir, el beneficio no era para todas las pensiones, sino solamente para un grupo que ganara igual o inferior a 4 salarios mínimos. En medio de la conciliación, los argumentos que dio el gobierno frente al proyecto de ley que ya estaba en trámite y el compromiso de dar el concepto positivo para que el proyecto de ley fuese una realidad, generó la decisión de la conciliación de no incluirlo en la reforma tributaria, toda vez que quedó el compromiso de parte del Gobierno Nacional y del Ministerio de Hacienda de establecer ese concepto positivo que requiere el proyecto de ley, que ya está en el último debate, está en plenaria de Senado, para que sea ley de la República y establezca ese favorecimiento a los pensionados del país. Representante, con respecto al artículo de zonas francas que ponía también una tarifa de IVA para este sector, el artículo fue eliminado en la Cámara de Representantes, pero aprobado en la ponencia de Senado. Finalmente, ¿qué se decidió después de que pues también varios sectores, entre esos también el de bebidas azucaradas, Coca-Cola ayer publicó un artículo, un anuncio en el periódico El Tiempo, en donde decía que esto iba en contra de la competitividad del sector? Bueno, el artículo 178 de zonas francas se eliminó porque hubo un empate en la votación. Según la ley quinta, establece que en las conciliaciones, cuando existe empate y se vota por segunda vez y continúa el empate, el artículo se elimina. El artículo ya se había eliminado en Cámara, en Senado continuaba el mismo que venía en la ponencia, y por la votación que se dio al interior de la conciliación terminó siendo eliminado. Eso, al eliminarse el artículo, le da la seguridad jurídica que estaban pidiendo las zonas francas, conservando las mismas condiciones del año 2012. Esta también es una discusión muy grande, y creo que va a haber el tiempo para que no solamente se establezcan cuáles son esas competencias desleales que otros manifiestan frente a las zonas francas, y que la zona franca manifiesta que no es así, que ellos tienen unas condiciones que favorecen la competitividad, y la competitividad la genera al interior del país frente a las exportaciones que pueda establecer. Entonces, creo que tiene la tranquilidad, las zonas francas tienen la tranquilidad de la seguridad jurídica, de las condiciones que tenían en el 2012, que las continúan teniendo, y aquellos que hicieron inversión con esas condiciones jurídicas y con esas condiciones tributarias, pues no se están modificando, sino que se sostienen. Representante, había expectativa porque se esperaba que se aprobara la cárcel para los evasores de impuestos, quienes no pagaran renta, por 172 millones de pesos. Sin embargo, se acogió la propuesta del Senado por 5.000 millones de pesos. ¿Será que debemos esperar mejor a una reforma de la justicia para ver si se puede castigar a los evasores en el país? Bueno, yo creo que el tema de evasión en materia de penalización tiene dos componentes dentro de la reforma. El primer componente es frente a la penalización para aquellos que, cobrando el IVA, no lo paguen, no lo reporten ni lo paguen, cobrando el impoconsumo y que tengan derecho de cobrar el impoconsumo, no lo cobren, o lo cobren y no lo paguen a la DIAN. Y la retención en la fuente. IVA, retención en la fuente e impoconsumo tienen penalización también de 48 a 108 meses.
¿Qué pasa con esta penalización? Que si usted paga, ya el proceso penal se desestima, pero en IVA, retención en la fuente e impoconsumo. ¿Qué pasó en renta? Que ese artículo está vigente y quedó y se aprobó tanto en Cámara como en Senado y no fue objeto de la conciliación porque quedó aprobado de la misma manera en las dos cámaras, tanto en Cámara como en Senado. La renta. El artículo que aprobó Cámara en materia de penalización de renta establecía, se cambió la redacción por una comisión que se realizó entre la Fiscalía, la Superintendencia Financiera, el Ministerio de Hacienda y la DIAN, y esa redacción establecía la penalización de 48 a 108 meses para aquellos que debiendo pagar renta, el artículo se denominó defraudación fiscal, tuviese un propósito de no pagar o de disminuir el saldo a pagar o de aumentar el saldo a favor frente al pago de la renta, con un límite de 250 salarios mínimos que efectivamente son 170 millones de pesos, es decir, quien tuviera que pagar alrededor de 170 millones de pesos en renta e incumpliera con las condiciones de tener un aumento de saldo a favor a propósito o de disminuir el saldo a pagar, tuviera una penalización de 48 a 108 meses. Este artículo fue discutido en Cámara, fue aprobado en Cámara, pero ayer en la conciliación no se acogió, se acogió el texto de Senado. Creo que en este tema de la renta, de la penalización de la renta, pues es necesario que haya ya una propuesta de parte tanto del fiscal como del Ministerio de Hacienda y de la misma Superintendencia Financiera, de un proyecto de ley que establezca las condiciones para la penalización de quienes evadan renta. Aquí hubo un gran esfuerzo, creo que el texto del Senado es una propuesta que traía el mismo proyecto de ley, es decir, ahí no hubo una interferencia de modificación del artículo por parte del Congreso, es el mismo artículo que venía en el proyecto de ley. Lo que aprobó Cámara era un artículo que se diseñó en la discusión en la plenaria y finalmente en la conciliación quedó el texto de Senado. Representante, muchas gracias por atendernos, ha sido usted muy amable. Muchísimas gracias a usted. Yo sé que este tema de la tributaria no es un tema fácil para digerir, sin embargo creo que hay avances en materia de penalización de IVA, impoconsumo, retención en la fuente y un inicio en el tema de la renta, y tenemos un trabajo muy grande frente a la fiscalización y hacer el control social del gasto público, de la inversión adecuada y de eliminar la corrupción en todos los procesos. Un abrazo fraterno y muchísimas gracias. Gracias, representante.